A veces Dios no te quita nada. Solo deja que te lo quiten para revelar quién eres de verdad. Y otras veces, cuando parece que te están pagando con desprecio, en realidad te están entregando el terreno donde nacerá tu milagro. Esta es la historia de un hombre humillado, de un pago que parecía una burla, y de un campo estéril donde nadie veía futuro, excepto Dios, en un valle seco, donde el sol caía como castigo y la tierra se abría en grietas profundas. Vivía Ezequiel, un hombre de manos agrietadas y mirada firme. No era rico, no era influyente, y mucho menos respetado, pero tenía algo que pocos notaban: una dignidad silenciosa que no dependía de aplausos. Durante más de 20 años, Ezequiel trabajó para don Aurelio Montenegro, el hombre más poderoso de la región, dueño de tierras fértiles, de ganado abundante y una reputación tan grande como su orgullo. Don Aurelio no hablaba, ordenaba, no pedía, exigía y nunca agradecía. Ezequiel era el primero en llegar y el último en irse. Araba campos que no eran suyos, sembraba cosechas que jamás probaría y levantaba cercas que no protegerían su hogar. Cada amanecer, antes de que el gallo cantara, ya estaba de pie. Cada anochecer, cuando el cielo se vestía de rojo, seguía trabajando. Muchos le decían: ¿por qué sigues ahí? Ese hombre no valora a nadie. Pero Ezequiel siempre respondía lo mismo: Dios ve lo que los hombres no ven. Don Aurelio le había hecho una promesa años atrás: si sigues siendo leal, cuando llegue el momento, te pagaré como corresponde. Ezequiel no pidió contratos ni testigos. Confiaba, no en el patrón, sino en la justicia divina. Los años pasaron. El cuerpo de Ezequiel envejeció. Su espalda se encorvó y sus manos perdieron fuerza, pero su fe seguía intacta. Hasta que un día, don Aurelio lo llamó. «Ezequiel», dijo con voz fría, «ya no te necesito. Mi hijo se hará cargo». No hubo agradecimiento, no hubo reconocimiento, solo silencio. «Vine por mi pago, patrón», dijo Ezequiel con respeto. «Por todo lo que trabajé». Don Aurelio sonrió. No una sonrisa amable, sino una de desprecio. «Claro que te pagaré. Te daré lo que mereces». Al día siguiente, don Aurelio mandó a llamar a varios trabajadores y vecinos. Quería testigos. Le gustaba humillar en público. Señaló hacia un terreno lejano, blanco y resplandeciente bajo el sol. Thank you, my Campo es friends. tuyo, Ezequiel. There he is! Todo We did it! tuyo. He's looking back at us! Cuando A Ezequiel true se hero. acercó, Thank you, my el friends. corazón se le encogió. There he is! We did No it! era He's tierra looking fértil. back at us! A No true era hero! campo Thank you, my cultivado. friends. Era un campo de sal. La tierra estaba muerta. Nada crecía allí. Ni hierba, There ni lies our árboles, future, ni shimmering on the esperanza. horizon. We must march Las forward risas together, no united. tardaron. ¿Qué va a sembrar ahí? ¿Piedras? Eso no sirve ni para los animales. Ese pago es peor que nada. Don Aurelio levantó la voz. Ahí tienes tu recompensa, justo lo que vales. El silencio cayó como golpe. Ezequiel bajó la mirada. No dijo una palabra. Tomó el documento, se inclinó con respeto y se fue. Por dentro su corazón sangraba. Esa noche, Ezequiel caminó hasta el campo. La luna iluminaba la sal, como si fuera nieve. Se arrodilló, tomó un puñado de esa tierra inútil y la dejó caer entre sus dedos. «Señor», susurró, «si esto es lo que me tocó, dame fuerzas para aceptarlo». No reclamó, no maldijo, no pidió venganza, solo lloró. Y en ese llanto silencioso, Dios estaba escuchando. Lo que nadie en el valle recordaba era que muchos años atrás, ese campo había sido atravesado por un antiguo cauce subterráneo. Un río oculto que, según los ancianos, había desaparecido cuando la tierra se volvió salina. Un río que no se veía. Un río que parecía muerto. Un río que Dios aún no había terminado de usar. Ezequiel no lo sabía todavía, pero su humillación
estaba a punto de convertirse en preparación. Durante semanas, Ezequiel evitó pasar por el centro del valle. Sabía que cada mirada llevaba burla, que cada silencio escondía una risa contenida. El campo de Sal ya no era solo una tierra inútil, se había convertido en su apodo. Ahí va el del campo muerto, murmuraban algunos. Trabajó toda su vida para nada, decían otros. Incluso quienes alguna vez lo respetaron ahora bajaban la voz cuando pasaba. No por crueldad, sino por incomodidad. La pobreza avergüenza más que la injusticia cuando no se entiende el propósito. Ezequiel, sin embargo, no respondió con odio. Cada vez que sentía el nudo en la garganta, recordaba las palabras que su padre le había dicho antes de morir. Hijo, cuando Dios guarda silencio, no es porque se fue. Es porque está trabajando en algo que todavía no puedes ver. Contra toda lógica, Ezequiel comenzó a ir todos los días al campo de Sal. Al amanecer, al mediodía, al atardecer. Caminaba lento, observando la tierra blanca, dura, cortante. No había sombra, no había canto de aves, no había vida. Los vecinos no lo entendían. ¿Para qué vas ahí?, le gritó una vez Mateo, un antiguo compañero. Porque ahora es mío, respondió Ezequiel. Y todo lo que Dios me da, lo honro. Comenzó limpiando piedras. Luego hizo zanjas pequeñas, aunque la sal le quemaba las manos. No sembró nada aún, solo preparaba la tierra, aunque todos sabían que era inútil. O eso creían. Hubo días en los que Ezequiel pensó rendirse, no porque no creyera en Dios, sino porque el cansancio se acumulaba en el alma. La humillación pesa más que el trabajo físico. Una noche, arrodillado en su casa, dijo en voz baja: Señor, si este campo no tiene propósito, dímelo. No quiero luchar contra tu voluntad. No hubo respuesta inmediata, solo silencio. Pero esa noche soñó algo extraño. Soñó que caminaba por el campo y escuchaba agua corriendo bajo sus pies. No la veía, pero la sentía. En el sueño una voz suave decía: no todo lo que parece muerto lo está. Ezequiel despertó con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a cavar más profundo. No zanjas superficiales, sino pozos estrechos. Los vecinos se acercaron solo para mirar. Ahora sí se volvió loco. Busca agua donde solo hay sal. Pero Ezequiel recordaba el sueño, y aunque no entendía del todo, obedecía. Día tras día cavó. Sus manos sangraban, su espalda ardía. Hubo un punto en el que la pala chocó con algo duro. No era piedra, era una capa diferente. Siguió, y entonces ocurrió algo que nadie vio. Todavía. Una mañana, mientras cavaba, la tierra cambió de color, de blanco a gris oscuro, luego a marrón húmedo. Ezequiel cayó de rodillas. Señor, susurró. Un hilo de agua comenzó a filtrarse lentamente. No era un manantial aún. No era suficiente para celebrar, pero era vida. Durante semanas Ezequiel trabajó de noche. Amplió el pozo. Desvió pequeñas corrientes subterráneas. Aprendió a manejar el agua con paciencia. No buscaba demostrar nada. Solo obedecer. La tierra comenzó a cambiar, muy despacio. Donde antes solo había sal, ahora la humedad permitía que pequeñas plantas resistentes brotaran. Nadie lo notaba aún. Mientras tanto, en la casa de don Aurelio, algo comenzaba a fallar. Sus tierras fértiles empezaron a secarse. Los pozos bajaron su nivel. El ganado enfermó. Es una mala temporada, decía con arrogancia. Siempre pasa, pero Dios ya había movido la balanza. Una tarde, una tormenta inesperada cayó sobre el valle. Lluvia intensa, rara, en esa región. El agua corrió por las laderas y se dirigió justo hacia el campo de sal.
Las zanjas que Ezequiel había cavado comenzaron a llenarse. El agua no se desperdició, se quedó, penetró, alimentó la tierra. Al amanecer el campo ya no era blanco, era oscuro, húmedo, vivo. Ezequiel se quedó de pie, bajo el cielo despejado, y con lágrimas en los ojos. «Gracias por no dejarme rendir», dijo. No pasó mucho tiempo antes de que los vecinos empezaran a notar algo raro. ¿Siempre hubo verde ahí? ¿No era ese el campo muerto? La noticia empezó a correr, pero aún nadie sabía la verdad completa. El milagro todavía estaba creciendo, porque Dios no se apresura. Dios transforma primero y luego expone. El valle despertó distinto aquella mañana. No fue un cambio repentino ni un estruendo del cielo. Fue algo más inquietante. La evidencia silenciosa de que algo imposible estaba ocurriendo. Donde antes solo había sal y abandono, ahora se levantaban surcos verdes, pequeños, firmes, reales. Plantas jóvenes que no deberían existir en ese lugar. La tierra, antes blanca y estéril, ahora estaba oscura, húmeda, viva. Los primeros en notarlo fueron los pastores que cruzaban temprano el valle. Eso no estaba ahí. Juro que ese campo era sal pura. ¿Quién hizo eso? El nombre de Ezequiel empezó a pronunciarse en voz baja, como si decirlo en voz alta pudiera romper algo sagrado. Don Aurelio Montenegro escuchó el murmullo mientras desayunaba. Uno de sus capataces entró nervioso, con la gorra apretada entre las manos. «Patrón, hay algo que debería ver». «¿Otra excusa?», respondió Aurelio sin levantar la vista. «Mis tierras se están secando y tú vienes con misterios». «No es sobre sus tierras», tragó saliva. «Es sobre el campo de sal». El patrón soltó una carcajada seca. «¿Ese? ¿El pago que le di a Ezequiel? ¿Qué pasa ahora? ¿Crece la sal sola?» El capataz dudó. «Está verde, patrón». El silencio cayó como una piedra. «¿Cómo dijiste?» «Verde, hay agua, cultivos». Don Aurelio se puso de pie de golpe. El orgullo no le permitió creerlo, pero algo en su pecho se apretó. El miedo que nace cuando uno sospecha que se equivocó delante de Dios. La noticia se esparció rápido. Vecinos, agricultores, comerciantes y curiosos caminaron hacia el campo. Nadie quería perdérselo. Ezequiel estaba allí desde temprano, trabajando como siempre. No celebraba, no anunciaba. Solo cuidaba la tierra con la misma humildad con la que había soportado la burla. Cuando vio a la multitud acercarse, se detuvo. Don Aurelio llegó montado en su caballo, escoltado. Su rostro estaba tenso, no arrogante, no seguro, expectante. Bajó del caballo y miró el campo. Por primera vez en su vida, no tuvo palabras. «¿Qué hiciste?», preguntó finalmente. Ezequiel levantó la mirada. No con desafío, con paz. «Nada que no estuviera ya ahí», respondió. «Solo cavé más profundo». Don Aurelio caminó, tocó la tierra, la apretó entre sus dedos, húmeda, real, imposible. «Ese campo estaba muerto», dijo casi para sí mismo. «No, patrón», respondió Ezequiel. «Solo estaba esperando». La gente comenzó a murmurar. Algunos lloraban, otros se persignaban. Nadie entendía del todo, pero todos sabían una cosa: esto no era suerte. Don Aurelio sintió algo que no había sentido en décadas: vergüenza. Recordó el día en que entregó ese campo como burla. Recordó las risas. Recordó su voz diciendo: «Justo lo que vales». Miró a Ezequiel, a ese hombre que nunca levantó la voz, que nunca pidió venganza, que nunca se fue maldiciendo. «¿Por qué no reclamaste?», preguntó. Ezequiel respiró hondo. «Porque cuando reclamas con odio, pierdes el propósito».
yo decidí confiar. El patrón bajó la cabeza. Esa misma semana, la sequía golpeó con fuerza las tierras de don Aurelio. Sus pozos se secaron, sus cultivos murieron. Lo que había sido abundancia, ahora era polvo. Mientras tanto, el campo de Ezequiel prosperaba. La ironía era evidente. Dios no necesitó castigar directamente, solo redistribuyó. La gente empezó a ir donde Ezequiel para aprender, para pedir consejo, para comprar lo que producía, y Ezequiel compartía. Nunca cerró las puertas, nunca se creyó superior, nunca dijo, se los dije. Una mañana, don Aurelio llegó solo, sin escolta, sin caballo. «Vengo a pedirte perdón», dijo con voz quebrada. «Te humillé, me burlé y Dios te levantó». Ezequiel no respondió de inmediato. «No necesito tu perdón para seguir», dijo finalmente. «Pero aceptarlo sanará tu alma más que la mía». Don Aurelio sacó un documento. Quiero devolverte lo que te quité. Estas tierras, todas. Ezequiel miró el papel y lo empujó suavemente de vuelta. «No necesito más de lo que Dios me dio. Usa lo que queda para aprender a ser justo». Ese día, el valle entendió algo que jamás olvidaría. Con el tiempo, el campo de sal se convirtió en la tierra más fértil de la región. No solo por el agua, sino por la historia que la rodeaba. Los padres llevaban a sus hijos y decían: «Aquí Dios convirtió una burla en bendición. Aquí aprendimos que la humildad hereda lo que el orgullo pierde». Ezequiel envejeció rodeado de respeto, no por riqueza, sino por testimonio, y don Aurelio cambió. No se volvió pobre, se volvió humano, porque esta historia no es solo sobre un campo, es sobre cómo Dios trabaja en silencio mientras otros se burlan.